Y en esta mañana he traído una enseñanza que tiene por nombre el hombre que perdió el dominio. Diga conmigo, el hombre que perdió el dominio. Dígalo, el hombre que perdió el dominio. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor hable en esta mañana a nuestros corazones, a nuestras vidas. El Espíritu de Dios está en ese lugar. Señor, anhelamos tu palabra, necesitamos tu palabra. Solo tú eres nuestro socorro, solo tú eres nuestro Señor. A ti sea el honor y la gloria. Amén y amén. El hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor de lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Yo no sé mucho de fútbol, y de pronto, para decir lo que voy a decir, me tocó leer un poquito y hablar con mi esposo, que sabe bastante. Pero los mejores equipos de fútbol en el mundo, ellos trabajan para tener un número 10. Un número 10 es un crack, es el que mete los goles, pero no son muy comunes a encontrar en las diferentes generaciones un número 10, porque ellos tienen una particularidad, y es que tienen esa agilidad que a través de su posición hacen que dominen el partido, que su equipo domine el partido. A los jóvenes les encanta ver a Messi, ¿verdad? En nuestra época veíamos al pibe Valderrama, todavía James, por ahí lo vemos. Y miren, es tan especial el trabajo de ellos, porque aunque ellos están en una posición ofensiva, ellos tienen la capacidad de volver al medio campo y hacer que el equipo domine el partido. Cuando ese crack, cuando ese jugador no está, o cuando él pierde el control, ¿saben lo que pasa? El equipo pierde el dominio del partido. Pelé, Maradona, James Rodríguez, el pibe Valderrama. Y sabes, hoy los hombres y mujeres de Dios estamos llamados a tener esa posición número 10, moviéndonos a la ofensiva para nosotros poder dominar el partido de nuestra vida y poder así ayudar a otras personas. Nosotros no podemos perder el dominio que Jesucristo nos enseñó. Y tristemente en el mundo hoy en día, en el pueblo de Dios, hay muchos que están cediendo terreno de su vida al enemigo. Están perdiendo el control, perdiendo el dominio, y por lo tanto están cediendo parte del propósito, de la asignación que Dios como hijos de Él nos ha dado. Nosotros tenemos la responsabilidad de mantener esa posición que Dios nos entregó en un mundo que está lejos de Él. ¿Saben? Desde un inicio Dios le dio dominio al hombre, desde que Él creó al hombre y a la mujer. Dice, si usted lee en Génesis 1, 26 y 28, dice que después que Dios creó todas las cosas, Él dijo:
Y los bendijo Dios con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Y si usted lee más adelante, Él dice que le dio dominio sobre todos los peces, sobre todas las aves de los cielos, sobre toda la naturaleza, sobre toda la tierra. Dios le dio el dominio. Por eso el ataque frontal que el enemigo hace e hizo desde un principio fue a tener el dominio de nuestra vida, a tener el dominio de los pueblos, de las naciones, de nuestra familia. Su trabajo es robar el propósito de Dios en la vida de cada persona, es traer enemistad en todos los roles para que haya división. Un dominio que él perdió por su rebeldía, por su desobediencia, al igual que perdió su identidad. Y él es un engañador. Un engañador. Desde el principio ustedes se acuerdan la historia, ¿verdad? Cuando él empieza a atacar a Eva y la empieza a atacar con mentiras y con engaños. Dice Génesis 3:1 que la serpiente era más astuta que todos los animales. ¿Usted sabe lo que significa la palabra astuta? ¿Qué significa la palabra astucia? Astuta significa una habilidad, es una habilidad para comprender la situación, para comprender las cosas y obtener provecho mediante engaño, mediante envidia. Y así él convenció a la mujer. Si usted lee, él le dice, ¿cómo que Dios te dice que si comes del fruto, tú vas a estar desechado? ¿Sabes que no? Porque se te van a abrir los ojos. Léalo en Génesis, no lo vamos a leer ahora, pero dice que se le van a abrir los ojos. Y él logró con astucia influenciar a la mujer y que ella a su vez influenciara al hombre y sacarlos del propósito eterno y sacarlos del huerto. ¿Tú sabes de qué es tipo el huerto? El huerto de Edén es tipo de comunión con Dios, es tipo de propósito eterno, es tipo de una perfecta voluntad con Dios. El hombre tenía coinonía, tenía compañerismo, hablaba con Dios de tú a tú. Pero el enemigo, con astucia, con engaño, queriendo tomar dominio de lo que Dios le había dado a ellos, la engañó. Y yo quiero decirte, él no es creativo, él no cambia su manera de trabajar. Al igual que en ese momento, en este tiempo, él está usando todas las artimañas para que tú y yo rompamos comunión con Dios, para que tú y yo perdamos el dominio de nuestra vida, perdamos el control de nuestra vida. Y entonces perdamos ese propósito con que Dios nos creó, esa asignación. Todos nosotros fuimos creados con un propósito eterno, con una asignación eterna. Pero el trabajo de Él es llevarnos a perder el control de todo aquello que Dios nos ha dado. Por eso en esta mañana yo quiero hablarles de un hombre que casi nadie habla en las prédicas. Un hombre que todos lo conocemos porque hizo algo malo, y fue Caín. Caín, nadie habla de Caín, todo el mundo predica de Abel, pero nadie predica de Caín, ¿cierto? Porque lo que nosotros siempre escuchamos de Caín, que fue el que presentó la ofrenda que a Dios no le gustó y mató a su hermano. Eso es lo que siempre sabemos. Pero yo quiero que estudiemos un poquito acerca de Caín y vamos a ver algunas cosas de Caín que se parecen a nosotros, que fueron dadas a Dios por nosotros, y en qué momento eso se torció, en qué momento eso cambió. Y voy a hablarle de 4 situaciones bien puntuales en la vida de Caín, y vamos a ir desglosándola poco a poco para que veamos qué tan importante es que nosotros no perdamos el dominio de nuestra vida, no perdamos el norte, no perdamos el enfoque, no importa el tiempo de nuestra vida que estemos viviendo. Lo primero que quiero decirte de Caín, lo acabamos de leer, es que Caín fue el primer hombre que hubo en la tierra que nació de una mujer. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán fue formado, Adán se formó ¿de qué? Se formó del polvo. Cuando la mujer se formó de la costilla de Adán. El primer hombre que nació en esta tierra se llamó
Caín. Y en la Biblia, cuando hablan de primero, están hablando de primogénito. Están hablando de un bendecido de Dios, de un bendito, de un dedicado por Dios. Caín no era cualquier persona. Él fue el primero, el que Dios formó en el vientre de su madre, así como tú eres un primogénito, así como tú y yo somos escogidos, fuimos primogénitos, benditos del Señor. ¿Cuántos benditos del Señor hay aquí en esta mañana? Él no era cualquier cosa, Él fue el primogénito. La segunda cosa que quiero decirte de Caín, lo leímos en el versículo 1, pero voy a leer la versión Reina Valera. Dice: conoció Adán a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Caín nació por voluntad de Jehová. Él nació por voluntad de Dios. Nosotros siempre, vuelvo y digo, como dije al inicio, siempre hablamos de Caín como la persona mala, ¿verdad? La persona que hizo algo malo. Pero yo quiero decirte que Caín, al igual que tú y yo, fue un hombre que vino a esta tierra por voluntad de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Si él fue un hombre, de hecho el nombre de Caín, ¿sabe qué significa? El nombre de Caín significa el adquirido por Jehová. ¿Sabes qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Hay unas mentiras que el diablo siempre quiere poner en la mente de cualquier persona, o quiere hacernos creer que somos un error, que somos una mentira, que nacimos por accidente. Pero yo quiero decirte en esta mañana que Dios, al igual que Caín, Él nos escogió con un propósito eterno para su gloria. Fuimos comprados y adquiridos, y después sabemos que el tiempo pasó y Jesucristo nos dio una identidad, nos dio una nueva identidad, que somos hijos de Dios. Esto me lleva a pensar, cuando estaba estudiando el sermón, ¿quién fue más atacado? ¿Caín o Abel? ¿Abel porque su hermano lo mató, o Caín por matar a su hermano? Yo no voy a contestar esta pregunta. Con mi esposo tuvimos una pequeña charla con respecto de esto, pero sí es bueno preguntarlo. ¿Quién fue más atacado? ¿El uno porque lo mataron, o el otro porque perdió el dominio, porque perdió el control? Sabes, tú y yo no somos accidentes. Durante un tiempo de mi vida, hace muchos años, cuando era niña, el enemigo ponía pensamientos en mí como que yo no tenía ningún valor, como que yo no iba a llegar a ninguna parte, como que en mí, pues yo no nací en un hogar cristiano. Entonces esos eran pensamientos que venían a mi vida, que todo lo mío era feo, que nunca iba a alcanzar nada, que nunca iba a lograr nada. Pero sabes, eso es mentira. Y yo quiero decirte en esta mañana que al igual que Caín, tú y yo vinimos aquí por voluntad de Dios. Estamos aquí, tú estás sentado en esta silla por voluntad de Dios, porque a Dios le plació. Y yo estoy aquí parada en este púlpito porque Dios le plació. No soy un accidente, no soy algo que llegó así nomás. Estamos aquí porque Dios así lo quiso. La tercera cosa que podemos observar en la vida de Caín era que Caín hablaba con Dios. Lo acabamos de leer, y usted puede terminar de leer el capítulo 4, donde Caín tiene muchas conversaciones con Dios. Después que Adán y Eva pecaron, la Biblia no relata más ninguna conversación de ellos con Dios. Tampoco muestra que Dios haya hablado con Abel en ninguna parte, pero la Biblia sí nos muestra que él tuvo varias conversaciones con Dios. Y esto me hace pensar que es como el hijo recuperando esa relación que los padres habían perdido. Los padres pecaron, no pudieron volver a hablar con Dios, no pudieron estar al frente de Dios, pero vino el hijo, y ese hijo hablaba con Dios, hablaba con Dios. Y sabes, hay cosas que Abraham no vio, pero Isaac conquistó. Y hay cosas que Isaac no pudo ver, que hizo su hijo Jacob.
Y hay cosas que los 12 hijos de Jacob hicieron, lograron y conquistaron, pero Jacob no pudo ver. ¿Sabes? Porque los hijos de Dios, nosotros somos los hijos de Dios, pero también las generaciones que vienen detrás de nosotros, estamos destinados a ser conquistadores, amén. Y con Jesucristo, Él nos enseñó a vencer, Él nos enseñó a ser fuertes, Él nos enseñó a avanzar y a no retroceder. ¿Sabes? El enemigo lo sabe bien. Y por eso, como Él lo sabía también, dice la Biblia que por un hijo vino la restauración de la humanidad. El Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo, vino aquí para conquistar. Por eso yo quiero decirte que nuestras generaciones son llamadas por Dios a conquistar. No te preocupes. Sabes, cuando yo estaba preparando esto, el Señor me decía: dile, no te preocupes por lo que tú ves en tu hijo hoy. No te preocupes por lo que tú ves en tu nieto hoy. Hay promesa. Sigue clamando, sigue orando, porque Dios es un Dios de pacto y Él prometió, y lo que Él prometió para ti y para tu casa se va a cumplir, se va a cumplir. Declara: mis hijos son de Dios, mis hijos son llamados a conquistar. Aleluya. Sabes, yo me acuerdo claramente, hace muchos años, por los problemas familiares, tuvo un hermano con problemas de droga. Desde que era muy jovencito, él tuvo problemas de droga. Y yo recuerdo, como si fuera ayer, ver a mi madre todos los días a las 4 de la mañana. Yo abría mi ojito y ahí estaba mi mamá arrodillada, orando, clamando. Le decían: señora Carmen, por allá había pique haciendo tal cosa. Ella no se ponía a pelear, ni se ponía, ella solamente oraba, ella solamente clamaba, ella solamente creía, ella solamente decía: Señor, si tú lo prometiste, tú lo cumplirás. Y sabes, así fue. Años después, mi hermano conoció al Señor y hoy él es un hombre de Dios, amén. Él es un hombre de Dios. Isaías 54:13 dice, mira lo que dice esto, y apropiate de esta promesa, hombre, mujer. No sé lo que estás viviendo, pero esta palabra es para ti. Quiero decirte: el Señor mismo instruirá a tus hijos y grande será su bienestar. Vamos a declarar todos en esta mañana: el Señor mismo instruirá a mis hijos y grande será su bienestar. Yo lo creo, y no solamente a mis hijos, sino a mis nietos y a todas las generaciones que van a venir después, amén. Vamos por el 3. El primero, Caín fue el primogénito. Caín vino por voluntad de Dios. Caín hablaba con Dios. La cuarta cosa que nosotros podemos ver en la Biblia, los 7 versículos que acabamos de leer, dice que el primero que llevó la ofrenda, ¿quién fue? Caín. Dice: tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Quién le enseñó a Caín que él tenía que presentar una ofrenda? ¿Sabes? Esto me hace pensar a mí que Caín quería honrar a Dios, que Caín pretendía hacer algo para Dios, que Caín quería llevarle un regalo a Dios, que Caín fue el primero que tuvo la iniciativa de presentar algo especial para Dios, algo especial para Dios. Y sabes, entre Caín y Abel, Caín escogió el trabajo más duro porque él era el agricultor. En ese tiempo estuve leyendo que habíamos pasado del tiempo neolítico al tiempo paleolítico. Ya aquí había herramientas de piedra, pero yo me imagino que arar la tierra con herramientas de piedra no era fácil, ¿cierto? Remover la tierra, no con los tractores que tenemos ahora, sino con la cantidad de esas herramientas que son, me imagino que harán callos en la mano. Y bueno, yo me imagino que con el sudor de su frente lo hacía. Él estaba haciendo mucho esfuerzo para arar la tierra, para sacar del fruto de la tierra.
El trabajo de Abel, él era pastor de ovejas. Si nosotros comparamos los dos, yo creo que el trabajo de Caín era un trabajo mucho más difícil. Tenía más esfuerzo físico, tenía que tener mucha paciencia. Muchos de nosotros estamos llenos de buenos deseos, de buenas intenciones, y decimos, este año sí lo voy a hacer. Yo pienso hacerlo, yo lo voy a hacer más adelante. Y muchas veces pretendemos hacer cosas para Dios. Pero la pregunta que yo me hacía para mí, y ahorita que estaba ahí en la silla, yo me preguntaba, Señor, ¿será que lo que yo te estoy ofreciendo a ti te agrada, Señor? Con la actitud que estoy viniendo a ministrar, con la actitud que estoy predicando, con la actitud que evangelizo en la calle, con la actitud que ayudo a alguien. ¿Saben algo? Dios conoce las motivaciones de nuestro corazón. Y Él sabe en la escala de valores qué lugar tiene Él en tu vida y en mi vida. Y sabes, a mí esto me confronta. El primero que trajo la ofrenda fue Caín, no fue Abel. ¿Era malo lo que él iba a hacer? No era malo. La Biblia no muestra cómo aprendió que él tenía que traerle algo a Dios, pero dice que él fue el primero que lo trajo. ¿Cómo me estoy presentando yo delante de Dios todo el tiempo? ¿Cómo estoy yo honrando a Dios en todo lo que yo represento, en todo lo que yo soy? ¿Cómo estoy enseñando a mis hijos que honren a Dios? Porque sabes, Dios no mira lo que tú y yo hacemos. Dios mira lo que en esencia nosotros somos. Y es algo que tenemos que trabajar en ello. Por eso este hombre perdió el dominio. Pero yo estoy aquí para decirte, necesitamos trabajar en dominio sobre nuestra vida, porque el enemigo va a querer robarte el dominio de tu casa, el dominio de tu vida, de tu familia, de tus finanzas, de tu ministerio, de los dones que Dios te ha dado, de los talentos que Dios te ha dado. Él va a querer hacerlo. Caín perdió el control. La quinta cosa que quiero decirte es la ofrenda de estos dos hombres, la ofrenda de Caín y Abel. Cuando tú miras y lees despacito a Caín y Abel, tú vas a mirar detalles del carácter de cada uno. La ofrenda muestra el carácter de nosotros. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados? ¿Quién está gobernando nuestra vida? ¿Cómo estoy guiando, dirigiendo la brújula de mi vida? La Biblia dice simplemente que Caín trajo una ofrenda, pero dice que Abel trajo también de los primogénitos lo mejor de su rebaño. Y hay algo particular que dice en el versículo 4, dice: Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Sabes, yo me pongo a pensar en Abel y me pongo a pensar en mi ofrenda, en lo que yo cuando estoy hablando de ofrenda no estoy hablando de dinero, estoy hablando de todo lo que yo le ofrezco a Dios, ¿verdad? Mi servicio, mi tiempo, mi familia, quién soy yo, cómo camino yo, cómo ando yo. Y yo me pongo a pensar, Señor, ¿qué pensaba Abel? Abel, yo puedo transmitir, puedo parafrasear esto así, como que Abel decía: Señor, yo te amo, Dios, porque en ese tiempo no estaba el Señor, estaba solamente Dios. Yo te amo, Dios, y quiero entregarte todo mi ser. Pero como no lo puedo hacer, ¿quién le dijo a Abel que él tenía que presentar un macho cabrío impecable? ¿Quién se lo dijo a él? Sabes, cuando nuestro corazón está conectado con Dios, lo mejor de nosotros sale para Él. Lo mejor de nosotros brota para Él. ¿Quién le dijo a ese muchachito que tenía que presentar un macho cabrío impecable? Y cuando habla de la grasa, me lleva
al libro de Levíticos cuando Dios le dice cómo debían presentar la expiación. Los pecados debían ser presentados con un sacrificio. Y yo creo, hermanos, que Abel tuvo una gran revelación. Y esto tiene un trasfondo teológico. Porque sabes, esta ofrenda que presentó Abel, que a Dios le agradó tanto, es tipo de Jesucristo, que se presentó en ofrenda, en expiación por tus pecados, por mis pecados, por tu maldad, por mi maldad, por tu iniquidad, por mi iniquidad, por todas las maldiciones que nos han caído desde que Adán y Eva pecó. ¿Sabes una cosa? Este muchachito tuvo una revelación de Dios. Le ofreció de lo mejor. Ofreció de lo mejor. ¿Sabes? Si Jesucristo no se hubiera ofrecido, nosotros no estaríamos aquí y no habría redención. Miren lo que dice Hebreos 11:4. Dice: por la fe. Abel no sabía qué es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él solamente quiso hacer algo para Dios. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Dios aceptó más la ofrenda de Abel que la de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Lo que nosotros ofrecemos a Dios refleja nuestro carácter. Lo que tú ofreces a Dios. Mira, hace algún tiempo aquí dimos un seminario acerca de cómo tener una vida financiera saludable. Y a mí me dieron un libro para enseñar. Y una de las cosas que yo aprendí y enseñé, y se lo voy a repetir hoy, es que, y esto tiene que ver con nuestros tesoros. Dice que nuestro manejo del dinero es directamente proporcional a mi relación con Dios. Así como sea mi relación con Dios, así yo voy a ser generoso en todo lo que Dios me ha dado. Lo que nosotros ofrecemos a Dios refleja nuestro carácter. ¿Qué le damos en nuestros tesoros? De nuestros tiempos, de nuestro servicio. ¿Cómo le estamos dando el servicio a Dios? Como si fuera lo último por allá. Yo quisiera preguntarle a los líderes de la iglesia: ¿cómo se siente usted con las personas que usted sirve? ¿Será que usted siempre ve una actitud en ellos? Sí, yo quiero servir. O usted los tiene que empujar y está rogándole para que haga las cosas, para que... Nuestro servicio, nuestra vida, nuestro tiempo. Y Jesús lo explicó de una manera magistral en Mateo 12, del 41 al 44. Dice que Jesús estaba sentado frente a los cofres de la ofrenda. ¿Dónde estaba Jesús? Él estaba sentado en el lugar donde todo el mundo traía ofrenda, como si Él está aquí, el Espíritu de Dios está aquí, y el Espíritu de Dios está mirando cómo Claudia vino en esta mañana, cómo presentó su ofrenda de alabanza, cómo Carmen Teresa trajo su ofrenda de adoración a Dios, cómo Erika trajo su ofrenda de sus diezmos y sus ofrendas. Y mira lo que dice: Jesús estaba sentado frente a los cofres de la ofrenda, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Él estaba mirando. Otro día les voy a hablar acerca de los ojos, porque en este estudio Dios me habló mucho acerca de la visión de los ojos. Y dice que Jesús estaba mirando. Él estaba mirando. Y el Espíritu de Dios está mirando. Yo quiero decirte que el Espíritu de Dios nos escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser. Y Él está mirando quién en esencia somos nosotros. Y dice que muchos ricos echaban mucho dinero, pero en esto llegó una viuda pobre que echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en el cobre, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir.
Y hay algunos que interpretan esto literalmente de dinero, pero yo quiero decirte algo en esta mañana, iglesia, y lo digo primeramente para mí, en primera persona. A Dios no le impresiona lo que tú y yo hacemos. Dios no se impresiona por la manera como hacemos las cosas, ni el esfuerzo con que hacemos las cosas, ni en la manera que lo hacemos, si lo hacemos excelente o si somos los mejores. A Dios no le impresiona. Tal vez los aplausos de la gente nos aplaude. Hay algunos que les gustan los aplausos, que la gente los aplauda, ¿verdad? La aceptación de las personas. Pero yo quiero decirte que a Dios no le impresiona nada de eso. A Dios lo único que le impresiona es lo que realmente somos, lo que hay en nuestro corazón, porque Él nos conoce realmente. Ustedes se acuerdan de la historia de Marta y María, ¿cierto? Marta en esencia no quería hacer algo malo, ella quería atender al maestro. Pero Él le dijo: Marta, Marta, cuán equivocada estás. Yo no quiero que tú estés haciendo cosas para mí. Yo no quiero que tú pretendas hacer cosas para mí. Yo lo único que quiero es lo que está haciendo María. Ella escogió la mejor parte. Ella está en comunión conmigo. Ella está en interacción conmigo. Eso es lo que yo quiero. Ella tiene la mejor parte. ¿Por dónde vamos? Donde Caín, hermanos. Y quiero que paremos un momentico aquí. Caín era el primogénito. Vino por voluntad de Dios, hablaba con Dios, fue el primero que trajo la ofrenda. Pero cuando él trajo la ofrenda, Dios le dijo: no más, Caín, no más, porque no me gusta lo que veo, no me gusta lo que estoy viendo, no me agrada lo que estás haciendo. No me agrada cómo veo que estás haciendo las cosas. Y te digo: no más, Caín. No más, Caín. No me gusta tu ofrenda. Y entonces el número 6 dice que Caín pierde el dominio y mata a su hermano. Pierde el dominio y mata a su hermano. ¿Qué es el dominio? El dominio es la supremacía en poder, autoridad y fuerza sobre algo o sobre alguien. Pero la Biblia nos habla del dominio propio. Del dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu Santo que nos habla Gálatas 5. Y es algo en lo cual Dios quiere que sea fuerte en ti y que sea fuerte en mí. ¿Sabe qué significa el dominio propio? Significa que tú y yo controlamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, no nuestras acciones, en lugar de que ellas nos controlen a nosotros. Y la única forma que nosotros lo podemos lograr es teniendo una comunión con Dios, es teniendo un acercamiento a Dios, es teniendo una búsqueda de Dios. Si nosotros no buscamos a Dios, vamos a perder el control, vamos a perder el dominio. ¿Y saben qué pasa, hermanos? Ahora lo vamos a ver más adelante. Dios le advirtió a Caín. Él le dijo: ¿por qué estás rabioso? ¿Por qué estás cabizbajo? ¿Qué te pasa? Le dice Dios a Caín. Le dice: si tú haces lo bueno, te va a ir bien. Pero si tú haces lo malo, el pecado te va a acechar. Y sabes, yo lo vi cuando estaba estudiando esta parte, como que Dios le estaba profetizando a Caín y a todas las generaciones, y se selló con Jesucristo. Que nosotros, Dios no nos trajo aquí para que el pecado se enseñoree de nosotros. Nosotros podemos dominarlo. Con Jesucristo nosotros podemos dominar toda tentación, todo pecado, toda inclinación, todo aquello que nos separa de Dios. Lo podemos lograr. Dice en 1 Corintios 6:12: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. No dejaré que nada me domine. ¿Saben? Caín, cuando Dios no le agrada la ofrenda, él pudo haber hecho algo. Él pudo decir: a Dios no le agradó mi ofrenda, Dios mío,
voy a arar mejor la tierra y voy a sacar los mejores frutos porque ya entendí, a Dios hay que darle lo mejor. Él pudo haber hecho eso, él pudo haber dado la vuelta y haber recapacitado. Pero sabes, dice la Biblia que él estaba furioso, que estaba cabizbajo. Y en muchas versiones habla de celos, de envidia, de enojo, de mala cara. Y sabes, eso me lleva a la obra de la carne en nuestra vida. La obra de la carne en nuestra vida nos lleva a perder el control, a perder el dominio. El libro de Gálatas habla de fornicaciones, habla de pleitos, de ira, de maledicencia, de enojo, de celos, de envidia, de borracheras. Habla de cantidades de cosas que mueven nuestras emociones y nos dominan. Y sabe, ese estado emocional no le permitió a Caín escuchar la voz de Dios, porque Dios le advirtió a Caín lo que iba a pasar. Pero él tuvo una ceguera, porque fue más fuerte lo que estaba en él que escuchar la voz de Dios. Y sabes, nosotros cuando perdemos el control de alguna situación en nuestra vida, se nos hace imposible escuchar la voz de Dios. Vemos al hermano que nos dice: Carmen Teresa, estás yendo por mal camino. Jairo, eso no lo debes hacer. El pastor nos dice, el líder nos dice, venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, pero nosotros pensamos que eso no es para nosotros, porque tenemos el control. Pero yo quiero decirte, no tienes ningún control. No tienes ningún control, porque al igual que Caín, su estado emocional no le permitió escuchar la voz de Dios. Porque cuando hay dominio, control sobre alguien, el enemigo enceguece. El enemigo te enceguece y Dios se lo hace notar. Y sabes, esa parte que acabamos de leer me lleva a la epístola de Primera de Pedro. ¿Se acuerdan? Dice Primera de Pedro en el capítulo 5, versículo 6 en adelante, dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad. Claro que tenemos ansiedad. Claro que un hombre cuando ve una mujer linda, ¿le produce ansiedad o no le produce ansiedad? Cuando hay una tentación de cualquier cosa, ¿te produce ansiedad o no te produce ansiedad? Sí produce ansiedad. Produce ansiedad querer algo que no es para mí, y eso me produce algo que me quita el sueño y me hace sudar. ¿Es así o no es así? Produce ansiedad. Dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Se acuerdan de José? José con la esposa de Potifar, la mujer que lo perseguía. Él tuvo dominio propio. Él huyó porque, ¿sabes? Él conocía su Dios. Tenía comunión con Dios. Cuando la comunión con Dios se pierde, hermanos, perdemos el control de nuestra vida. Perdemos el control de nuestra vida. Y así como la serpiente fue astuta con Eva, igual va a ser con cualquiera que le abra la puerta al enemigo. Dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firme en la fe. Vamos a hacer una declaración esta mañana. Vamos a decir: Señor, ahí cierra tus ojos, ahí donde está, y le dile: Señor, toma dominio de esta situación que me está separando de tu propósito, Señor. Señor, toma control, te lo entrego, Señor. Te entrego el control de mi vida, Señor. No permitas que nada ni nadie me aleje, Señor, de tu propósito en mi vida, Señor. Hoy aquí los sello, Señor, con una súplica, con una oración y con una declaración, Señor. ¿Saben? Al Caín matar a Abel, se rompió la relación con Dios, porque él no tuvo dominio propio y permitió que el enemigo se metiera. ¿Y saben lo que sucedió? La familia se destruyó. ¿Cierto que sí? Se fracturó la familia, hubo división, vino pecado.
vino muerte. Y sabes, el espíritu del mundo hoy en día es el mismo: traer muerte, traer división, traer destrucción a las familias, y quiere meterse con nuestras familias. Pero Él está vencido en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo lo venció. ¿Cuántos lo creen? Dígalo, hermano, párese en esa palabra. No se ponga triste, declárelo. Jesucristo te venció. Por lo tanto, tú no tienes ni poder ni potestad sobre mí, sobre mi vida, sobre mi familia. Nada de eso. Nosotros no nacimos para que nuestros hijos ni nosotros el pecado se esté enseñoreando de nosotros. Al enemigo no le atormentan los templos, no le atormentan las radios cristianas, no le atormentan los videos que ponemos en YouTube, ni las transmisiones, ni lo que digamos. A él no le atormenta eso, ¿sabe? Él solo huye. Quiero decirte que ahí es donde tenemos que llegar. Él solamente huye. Él solamente huye cuando una persona y cuando una familia llega al principio. ¿Y cómo fue al principio? El hombre hablaba con Dios, había comunión con Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu comunión con Dios? Porque sabes, cuando hay comunión con Dios, hay consistencia. Estamos alerta, estamos despiertos, estamos a la ofensiva. Y todo lo que nace de comunión con Dios es poderoso. Amén. Diga conmigo, es poderoso. Vamos a ser instrumentos de honra en la casa de Dios. Y en esta mañana vamos a profetizar que nuestros hijos serán guerreros de primera línea. Nuestras familias serán guerreros de primera familia. No importa lo que yo estoy viendo hoy, no importa. Yo lo creo y no me importa lo que piense el uno, lo que piense el otro. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Escúchalo, enemigo, escúchalo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Tenemos que romper ciclos de maldición, hermanos. Somos reyes y sacerdotes. Somos los hijos de Dios. Somos la iglesia del Señor. Tenemos que crear muros de oración alrededor de nuestra casa para tomar dominio, para tomar control. El enemigo, escucha lo que te voy a decir en esta mañana, iglesia. Escucha lo que te voy a decir. El enemigo está interesado en interrumpir ciclos en tu familia. Él está interesado en interrumpir ciclos. Por eso hoy vemos hombres de Dios echando para atrás. Por eso vemos hoy hombres y mujeres de Dios haciendo cosas incorrectas. Por eso vemos hijos que fueron levantados en el evangelio y no quieren saber nada. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo está interesado en interrumpir ciclos en nuestra vida, porque Él lo ha querido siempre. Pero sabes, Jesucristo nos dio poder, escúchalo, para atar y desatar, para reprender, para romper. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Él despojó todo principado. Diga, Él despojó todo principado cuando murió en la cruz del Calvario. Nuestras armas son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Hay alguien que quiere destruirte y quiere destruir a los tuyos, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Iglesia, tenemos que estar a la ofensiva, tenemos que estar a la delantera. Jesucristo venció y con Él somos más que vencedores, más que vencedores. Yo no sé si ustedes han visto, pero el tema ahora de todos los niños y de todos los padres es: para que los niños estén tranquilos, les vamos a dar un celular. Estoy hablando de algo extraño. A los niños le estamos entregando, se lo estamos entregando al enemigo. Le estamos quitando dominio a Dios y se lo estamos entregando así, ve, en bandejita de plata se lo estamos dando. Porque las redes sociales, los muñequitos, yo escuché que en estos días publicaron la última película de Disney, ¿verdad? Donde habían escenas todas extrañas. No voy a decir nada, solo escenas todas extrañas. Pero sabes, el mundo hoy en día
con su capitán, que sabemos quién es, pero no lo vamos a nombrar porque él no es digno de que lo mencionemos aquí. ¿Cierto que sí? Está interesado en robarnos a nosotros y robar a nuestros hijos, pero él está vencido. Y con esto quiero terminar. Pareciera que se interrumpió toda comunión con Dios. Adán y Eva perdieron la comunión con Dios. Abel se murió y Caín pecó. Si usted lee más adelante en el capítulo 4, usted va a ver que Caín fue desterrado. Dios lo desterró. Y ahí pareciera que la comunión con Dios se acabó. Pero esta es la parte más importante de todo lo que yo he hablado en esta mañana. En el libro de Génesis, en el capítulo 4, el versículo 25 y 26 dice: Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set, porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. Y también Set tuvo un hijo a quien llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre de Dios. Dios levantó una generación que invocara su nombre a través de Enos. ¿Sabe? Si usted estudia la genealogía de Noé y de Jesús, ellos vienen de Enos. Una generación que es la que se tiene que levantar hoy en día. Somos la generación llamada a invocar el nombre de Dios. Jóvenes, ¿dónde estamos? Quiero llamar la atención de los jóvenes. Quiero llamar la atención de los padres con sus hijos. ¿Será que estamos invocando el nombre de Dios? ¿O estamos siguiendo todas las doctrinas que están en el mundo porque son más chéveres? ¿Sabe? Nosotros somos la generación, y yo quiero desafiar a la iglesia a que estemos orando por las nuevas generaciones. Muy atacadas, muy atacadas. El mundo con todo lo que trae está atacando porque quiere el dominio. Tú joven, que tienes dones, que tienes talento, que fuiste un escogido, eres el primogénito, naciste por voluntad de Dios. Cuídate, no pierdas tu comunión con Dios, porque hay alguien que está acechando para destruir tu vida. Y yo sé que cuando dice la Biblia que cuando leímos ahorita en Hebreos, dice que se hablará de Abel. ¿Sabes por qué? Ese es mi pensamiento. Porque yo creo que Dios quiere que imitemos a Abel. A Dios le agradó lo que Abel estaba presentando. Primera de Corintios 9, 26 al 27 dice, miren lo que dice el apóstol Pablo: así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Voy a contarles un testimonio y con esto voy a terminar. Hubo un momento de mi vida, yo conocí al Señor a los 15 años, pero hubo un momento de mi vida que yo perdí el control y permití que otras cosas me separaran de Dios. Hubo un momento de mi vida en que yo perdí el dominio propio, mi comunión con Dios. Yo iba a la iglesia, cantaba en la iglesia, hacía muchas cosas en la iglesia, pero también hacía cosas incorrectas allá afuera. Y lo digo para vergüenza mía, pero para la gloria de Dios. Y sabes, los que son de Dios, Dios los llama, Dios los atrae con cuerdas de amor, Dios los atrae con cuerdas eternas. Y así Dios lo hizo. Dios empezó a traerme nuevamente a Él. Dios empezó a decirme: Carmencita, tú eres mi hija, tú eres mi primogénita. Yo te escogí desde que estabas en el vientre de tu madre. Tú no naciste por accidente, tú naciste por mi voluntad. Y sabes, eso pasó hace muchos años. Desde ese tiempo yo volví al Señor y mi vida fue diferente. Mi vida fue diferente.
Y yo alabo al Señor por Jesucristo, porque a través de Él nosotros tenemos redención. En esta mañana, tal vez hay cosas en tu vida que te están haciendo perder el control. Tal vez hay enojo, tal vez hay amargura, tal vez hay cosas, pensamientos, porque a uno le vienen pensamientos, pero nosotros podemos controlar los pensamientos a través del dominio propio. Y eso solamente lo vamos a ejercer cuando tenemos una comunión con Dios. Y en esta mañana yo quiero decirte, iglesia, Dios nos está llamando a santidad. Dios nos está llamando a un avivamiento, pero nosotros tenemos que tener dominio propio. Cuando yo estaba afuera en estos días, yo tuve un sueño con la iglesia. Y yo no sé cuál es la interpretación del sueño, no la sé, pero se las voy a decir. Yo vi la iglesia y vi tarántulas en la iglesia, y habían unas que con sus dientes mordían personas. Y yo le decía al Señor: Señor, yo no sé tú qué me quieres decir con eso, pero yo sí creo que todos debemos volvernos a Dios. ¿Sabes? En la condición que estemos. Yo me alejé de Dios y como un hijo pródigo volví y Él me perdonó. Y yo sé que cualquiera de nosotros que se aleje de Dios, que esté haciendo cosas incorrectas, venga al Señor, el Señor lo va a perdonar. La Biblia dice: el que declara su pecado y se aparta alcanzará la misericordia de Dios, mas el que encubre su pecado no prosperará. El Señor te está diciendo en esta mañana, hombre, mujer, joven, tú que estás aquí en esta mañana, quiero decirte, el Señor te dice: tú eres mi escogido. Sí, inclina tu rostro. Tú eres mi escogido. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, mi misericordia se ha extendido sobre ti. Mi misericordia se ha extendido sobre ti. Te estoy llamando hace tiempo. Estoy llamando tu atención hace tiempo. Hace tiempo. Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Vamos a ponernos todos de pie en esa mañana. Si hay alguien aquí en ese lugar que es valiente y dice: yo quiero que oren por mí. Hay áreas de mi vida en las cuales he perdido el control en algún momento, así como yo lo he declarado en esta mañana, que en un momento de mi vida perdí el control. Señor, hoy quiero venir y presentar mi ofrenda. ¿Sabe? Cuando nosotros presentamos una ofrenda agradable a Dios, no importa lo que los demás piensen, solamente lo que Dios piense de nosotros. Levanta tus brazos ahí donde está. O si al final del servicio tú quieres hablar conmigo para orar por ti, yo lo voy a hacer. Levantemos nuestras manos en esta mañana y vamos a decirle: Señor, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Padre Celestial. Hola a todos, espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida. Te invito a que la puedas compartir con todos tus contactos y te invito también a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Iglesia CBB. Que el Señor te bendiga.